si yo no hubiera sido periodista o narrador o como le quieras poner el sustantivo, hubiera sido periodista o narrador. Y yo mi sueño era que llegara el sábado para ir a hacer mi partido y hacer cancha en una transmisión de fútbol era mi sueño, ¿no? Yo creo que la cultura regia se caracteriza por ser muy, no diría cerrada, pero muy arraigada a sus creencias. No soy un aficionado con un micrófono. Trato de honrar mi profesión, pero pues hoy las ondas son muy distintas. O sea, a mí me sientas en un partido, en ese caso de béisbol o ahora últimamente ya más de fútbol, y yo pongo alma, vida y corazón en el momento que pita el árbitro. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Es un gustazo recibir a mi querido tocayo, gran amigo, gran narrador. Toño Nelly está con nosotros el día de hoy. Qué Tocayazo. gusto, mi querido tocayo. Estamos ¿Cómo al andas? revés, ¿no? Yo te debería entrevistar a ti, Toño. ¿Por qué, tocayo? Pues por la admiración que te tengo. No, tocayo. Esa me la debes, ¿no? Te la voy a cobrar más adelante. Por supuesto porque, que sí. Sería muy interesante, pero muy agradecido, muy honrado con la invitación. Oye, tocayo, bueno, ya platicaremos de tu historia y de tantas cosas que están alrededor de ser periodista en Monterrey, porque vaya que tiene una cuestión especial ser periodista en Monterrey. Pero te iba yo a preguntar primero sobre los Rayados y el Mundial de Clubes. ¿El Mundial de Clubes llegó para quedarse, tocayo? A mí la verdad me encantó, o sea, me está encantando porque viene lo bueno. Sí entiendo el tema de calendarios, el tema de carga física para los jugadores, quizá eso habrá que depurarlo, pero sí me parece que era un evento que le hacía falta al fútbol. Creo que los de este lado del mundo y más de nuestro lado hacia arriba del continente necesitábamos esa medición de fuerzas. Difícilmente te enfrentas a un equipo europeo en una competencia oficial. Es muy raro. Pues casi imposible. Era solo el otro Mundial de Clubes, que eran 1 o 2 partidos. Que es muy chiquito. Claro. Exactamente. Entonces creo que esto a nosotros como entidad futbolística nos conviene y creo que en general para el fútbol es un gran espectáculo. Ojalá se logren depurar los calendarios para que los futbolistas pues, puedan tener sus tiempos de descanso y de competencia. Pero a mí la verdad sí me ilusiona mucho un evento de esta naturaleza y ver cómo los equipos mexicanos pueden empezar. Eso va a ser un parámetro quizá también para que al interior del fútbol mexicano pues se tomen algunas decisiones o se cambien algunas cosas que nos permitan elevar nuestra competitividad. Que sin duda, siempre que te toque enfrentar a un europeo de gran nivel o los mismos sudamericanos, la época de la Libertadores. Sí, claro, tocayo. Es el equivalente, pero 2.0, ¿no? O sea, más arriba. Exactamente. ¿Y cómo extrañamos esos partidos? ¿Y cómo levantaba el nivel del futbolista mexicano? O sea, muchísimo. Eso no hay discusión. Yo no digo que haya sido una cuestión, una mala decisión del fútbol mexicano, porque aquí hubo una bronca de fechas y de que tú estás en CONCACAF y de lana, claro. Tú estás en CONCACAF y tú primero tienes que cumplirme a mí como región de CONCACAF y luego ya vemos qué onda con la Libertadores, pero nadie puede negar, tocayo, que mientras estuvo la Libertadores, el fútbol mexicano subió. No sé si un 10, un 20, un 30%, no sé cuánto, pero subió. No, hoy seguimos recordando esas batallas épicas, esas grandes hazañas, todos esos partidos de Cruz Azul, del mismo Tigres, y creo que generan eso que tú dices, generan un incentivo adicional para el mismo futbolista, porque más allá de otros temas, pues el futbolista quiere competir y quiere competir contra los mejores. Yo no sé si en algún momento dado la FIFA pueda negociar esto con CONCACAF y CONMEBOL por el bien del fútbol, porque pues ves la Copa Oro y pues te tienes que chutar 4, 5, 6 partidos que no tienen mayor trascendencia futbolística y sería bueno para el fútbol del continente este encuentro, como cuando se hizo la Copa América que involucró a todos los equipos. A lo mejor el día de mañana se da algún paso. Además, económicamente hasta para la CONCACAF va a ser mejor involucrarse en un torneo con los equipos de CONMEBOL Pero sin que duda, con la pura CONCACAF.
Sin ya duda. Es un tema de orgullos. Lo que a mí me queda duda es si no CONCACAF dice es que si empezamos a mezclarnos tanto, voy a desaparecer. Exactamente. ¿No? Y van a ser una sola, como en Europa, pues una sola. Sí, que además esa sería la lógica, ¿no? A mí me parece que sí, no sé en qué momento de la historia se marcaron esas divisiones, pero yo creo que hoy CONCACAF no aporta demasiado y no se desarrolla, no crece porque no eleva su nivel de competencia. Son los mismos contra... Pues un día sí, Guatemala le va a ganar a Canadá, o sea, pero no hay un real... no se eleva el nivel. Entonces me parece que ahí sería de gran ayuda que se pudiera fomentar más esta competencia con otros niveles. Oye, Tocayo, lo de Rayados en el Mundial de Clubes, digamos que localmente sí fue una cosa de locos, ¿verdad? Sí, la gente se motivó, la expectativa antes del Mundial no era tan optimista, se pensaba que difícilmente, me incluyo, pudiera pasar la fase de grupos. Que era un grupo muy difícil. Sí, era un grupo complicado, los nombres de Inter, del mismo River, tenían cierto peso para pensar en cómo se daba la combinación de puntos y poder llegar, y creo que supera en esa parte la expectativa y termina siendo competitivo contra el Borussia, o sea, dentro de las condiciones, si me preguntas, pues me gustó más el partido contra el Borussia que incluso el partido contra el Inter. O el mismo River. O el mismo River. Sí. Claro, hay que tomar en cuenta que en el primer tiempo fueron 2, pudieron ser 4, tranquilamente los goles en contra, pero bueno, no fueron y el Monterrey regresa en el segundo tiempo para dar un mejor partido. Si entra esa de Sergio Ramos en el remate al final y nos vamos al tiempo extra, aunque hubieran quedado eliminados de todas formas o no, estaríamos hablando de otra cosa, o sea, sería otra hazaña. Entonces creo que deja un muy buen sabor y una gran motivación para los equipos que tengan aspiraciones en los próximos años de volver a participar en este evento. El caso Sergio Ramos, Tocayo, el que lleguen a este tipo de futbolistas, Canales, si quieres un nivel un poquito más abajo, ¿no? Ramos es un histórico, pero Canales es un gran futbolista. Lucas Ocampos es un gran futbolista, la verdad. Sí. O sea, la inversión de Monterrey es cosa seria. Sí. Pero el que llegue un futbolista como Sergio Ramos sí le puede dar una mentalidad diferente a todo un grupo, creo yo. Yo estoy convencido de eso. Creo que es el gran aporte. Siempre que un jugador de esas características viene a una liga como la nuestra, que pues no le represente necesariamente retos mayores que los que ya tuvo, si el jugador viene realmente con la intención de competir, como venía Ramos después de un año de estar parado, de sacarse la espina, de demostrar que todavía puede, además del aporte futbolístico, yo creo que es más importante la enseñanza que deja el grupo. No sé cómo sea la interacción de Ramos con los jugadores, pero lo es en los partidos del Mundial de Clubes y lo ves levantando la mano y gritando y acomodando y moviendo y aportando una serie de cosas que no dudo que en la convivencia cotidiana también suceda. Entonces, el tema es elegir al que venga a competir y no venga de vacaciones o no venga a cobrar su último año ya casi de retiro en activo. Ese es el punto nada más. Es el riesgo que también. des con la persona que tenga todavía el deseo de competir. Eso es un poquito lo de James, ¿no? Yo creo que James viene a León y James lo hace bien también. Sí, ¿no? Lo hace muy bien. Una lástima que no haya podido cumplir ese objetivo independientemente de las razones, pero pues hubiese sido también muy importante. Y el que un equipo mexicano sirva de conducto para que un jugador de ese nivel venga a la liga con la motivación de ir a un Mundial de Clubes, pues es un ganar-ganar, o sea, gana el jugador totalmente. Y ganamos nosotros. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y bueno, en el caso de Sergio no, pero en el caso de James sí también pues, mantenerse en un nivel porque pues viene el Mundial. Y James quiere estar en el Mundial. Esa es otra coyuntura histórica muy importante. Jugadores como él, que todavía son elegibles, a lo mejor el caso de Ramos, bueno, podrá albergar alguna esperanza, pero es complicado. Pero el caso de James sí, pues es un doble beneficio. Mantenerte activo, poder ser protagonista, si hubiese ido al Mundial de Clubes aún más, pero pues tener un año bueno con León le debe representar pues mantener viva la esperanza del Mundial. Sí, sin duda. Oye, Tocayo, por supuesto, el periodismo en Monterrey es muy especial. A ti te ha tocado una época en la que obviamente, pues digamos que hay TUDN o Televisa, pero hay los otros medios que también son fuertes. Sí. Y hay mucha competencia. Yo creo que tienes más competencia en Monterrey, inclusive de lo que se vive
en Ciudad de México, Guadalajara o cualquier otra parte. Sí, yo coincido contigo, la competencia local es muy fuerte y se incrementa porque hay un arraigo de la gente y la gente toma un papel muy activo. Es decir, no nada más me siento y elijo uno, elijo el otro, no, tomo partido y estoy con los de un lado o estoy con los de otro lado y si el de este lado dijo no sé qué, pues ya le cambio y me voy a ver al otro. O sea, esa pasión con la que la gente en Monterrey vive y el hecho de que es una raya, o sea, de un lado los Rayados, del otro lado los Tigres, y con el tiempo creo que eso se ha ido incluso incrementando a veces para mal, pero incrementa la competencia y te lleva a tomar, o sea, a pensar muy bien las decisiones que tienes que tomar en el micrófono, qué vas a decir, cómo lo vas a decir, qué rol quieres jugar dentro de esa rivalidad deportiva que hay entre los equipos. Yo creo que la cultura regia se caracteriza por ser muy, no diría cerrada, pero muy arraigada a sus creencias, a lo suyo. Tú en Monterrey llegas a un programa y empiezas hablando de la selección y bye, o sea, dio rating, o hablas, ya no te digo de la América, del Cruz Azul. La gente se queja porque dice, oye, es más nota, en las épocas de gloria recientes de Tigres, es más nota que el Cruz Azul perdió 3-0 a que Tigres va invicto y va super líder o va a llegar a ser campeón. Y en un programa de México, de la capital, abren con la derrota del Cruz Azul. Y eso molesta, incomoda, pero pues somos una cultura muy, muy localista. Sí, no, bueno, eso es indudable, pero también muy apasionada. Sí. Y eso también, digamos que provoca que los estadios siempre estén llenos, ¿no? Sí. Que el público esté, bueno, a muerte o con sus Rayados o a muerte con sus Tigres, ¿no? Sí, sí, la gente está casadísima. Casadísima. Y ahora, digo, evidentemente, en épocas recientes, Tocayo, pues Tigres ha levantado la mano. Sí. Con esta época de oro, podríamos decir, totalmente, ¿no? Del Tuca Ferretti. Y a Rayados, pues ya le empezó a quedar lejana la época del Rey Midas. Totalmente de acuerdo, sí, revivió un poquito con aquel campeonato del 2019, con el campeonato de la Conca un poquito antes, pero hoy, en parte de las decisiones que ha venido tomando el Club Monterrey en los últimos años, han tenido que ver con esa presión que sembró Tigres en esta época, como la había hecho Rayados y provocó a Tigres para que también la buscara, y hoy Monterrey pues está con esa necesidad y con esa urgencia, al punto de un día decir, tengo un técnico que dio 40 puntos, pero no lo continúo porque quiero que esos 40 me los ganen jugando de otra manera, cuando en las otras 17 o 16 instituciones te dirían, como sea, pero que los vuelva a ganar, ¿no? Entonces, han llevado a esa presión de querer realmente marcar una diferencia, dejar una huella, y todo eso es producto de todo ese entorno que se vive en la ciudad, que sí te presiona. O sea, yo estoy seguro que aunque no tomes decisiones o no seas directivo basado en el clamor de la tribuna, sí llega un punto en el que la tribuna juega, o sea... Tienes que voltearla a ver. Y los medios, y las redes, o sea, todo juega y dices, ¿sabes qué? Me voy a quitar de aquí todo si hago un cambio de entrenador, aunque a lo mejor por mí lo dejaría un poco más, o aunque me va a costar un montón de dinero deshacerme de un técnico antes de tiempo, pues lo voy a tener que hacer porque me quito la presión. Pero, por ejemplo, en el caso de Tuca, los títulos le permitieron tener una permanencia ahí en Tigres que normalmente no se daba, ¿no? Sí. Con ningún entrenador. No, acuérdate que el peregrinar de todos los entrenadores que se llevaron, todos los que habían sido campeones del Pachuca y del Toluca y todo, se los llevaban y no se lograba. Sí, llegaba, bueno, el Piojo es de Monterrey. Y luego estuvo en Tigres. Y Piojo estuvo en Tigres ahora, también. Después de la etapa del Tuca. Claro, que fue el que dijo que estaba viejo el equipo. Y ahí le costó la continuidad. Pero sí, el tema es, ¿qué se da primero? ¿El apoyo de una directiva para que te dé el tiempo de lograr los títulos? ¿O ese primer título que te permite ganar tiempo para continuar y tratar de buscar el otro? En Tigres había una línea muy clara. El convencimiento que tenían Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Garza del proyecto del Tuca, sobre todo esta última, porque estuvo 3 veces, esta última vez era, a ver, aquí pasa algo, señores, Tuca no se va. Oye, que los jugadores, se van ustedes, y lo demostraron. Cuando algo no caminaba, cuando algo no gustaba, cuando algún jugador se salía del huacal, el jugador se iba. Y le renovaron la plantilla 2 o 3 veces de los jugadores importantes al paso de los años,
que dejando claro que el proyecto era el del Tuca porque había un convencimiento absoluto de la manera de trabajar de Ferretti. Y al final los trofeos más las finales a las que llegaron y no ganaron, pues avalan que lo que se hizo pues resultó bien. No, le salió de maravilla, la verdad, sí. De maravilla. Y bueno, el golpe, Tocayo, de pegarle a un jugador como Gignac, Dios, evidentemente ya sabíamos que Gignac podía romperle en México, porque era un muy buen jugador en su etapa en Europa, pero nunca te imaginaste que fuera a ser tanto tiempo con tan buenos resultados, ¿no? Creo que es imposible planear que eso va a salir así. Lo que dices tú, apuesto, los números, el antecedente, la actitud del jugador, pues me llevan a pensar que nos va a ir bien. Pero el qué tan bien, pues ese te lo va dando el fútbol, te lo va dando el compromiso del futbolista, al grado que hoy sigue en la institución y seguramente terminando este último año de contrato que le acaban de renovar, pues va a encontrar la manera de permanecer porque pues es un elemento histórico. Muy, muy querido, la verdad. Y digo, Sergio Ramos evidentemente no va a alcanzar los años de Gignac, pero sí le encantaría a la gente de Monterrey que les diera un título, ¿no? Sería muy bueno, creo que cumplió. Él llegó, por más que se diga otra cosa, pues llegó con la misión del Mundial de Clubes. O sea, es la motivación, si no, no hubieran ido por él. Exacto. Quizá en la liga, aunque no lo hizo mal, tuvo falta de continuidad y demás, porque el proyecto era este. Vamos a ver qué pasa ahora. Termina su contrato y se acaba, o sigue, o qué funciona, qué tanto le interesa a Ramos permanecer en la institución y lograr algo. Yo creo que como vi jugar a Rayados con Domenech Torrent, yo siempre sostuve que la dirección técnica de Martín de Michelis fue muy mala. O sea, no nada más por el resultado, las decisiones que tomaba, la falta de ajustes, las ideas raras con las que armaba el equipo. Yo siempre pensé, es que este mismo equipo con otro entrenador ya es como traer un gran refuerzo. O sea, a lo mejor más que seguir trayendo jugadores, lo que hay que traer es un mejor técnico. Hoy parece que en poco tiempo Domenech Torrent, con la experiencia que tiene y el recorrido como técnico y como cuerpo técnico, ha empezado a entender y a ubicar a sus jugadores, saber quién, dónde, contra qué equipo. En un mismo partido te hace varias modificaciones y ajusta bien. Entonces, yo creo que este equipo se va a catapultar. Entonces, me parece que a Ramos le serviría mucho quedarse lo que resta de contrato, por lo menos, en la esperanza de que Rayados ahora sí pelee con verdaderas posibilidades de protagonismo el título. Imagínate, venir a México, dar un gran mundial de clubes, ser campeón con Rayados, sería un cierre de carrera interesante. Espectacular, espectacular, la verdad. Tocayo, ¿por qué entraste tú a los medios de comunicación? ¿Tú pensabas desde niño entrar a los medios de comunicación o qué querías? Siempre, siempre. Si yo no hubiera sido periodista o narrador o como le quieras poner el sustantivo, hubiera sido periodista o narrador. O sea, no había forma, nunca quise ser ni doctor, ni bombero, ni nada de las cosas que uno sueña de niño, ni astronauta. No tengo ninguna referencia familiar que me acerque ni al fútbol. No quise ser jugador porque pues, me encantaba el fútbol o me encanta como niño y ahora como adulto aficionado, pero nunca fue mi idea, como no pude ser jugador, pues voy a ser comentarista, ¿no? Mi idea siempre fue eso y sobre todo narrar. Yo tenía desde los 8 o 10 años, mi grabadora era mi regalo predilecto cada cumpleaños o cada Navidad, que se me descomponía una, me daban otra, y hacía mis alineaciones imaginarias y me ponía a grabar un partido que yo inventaba. Siempre tuve ese deseo, siempre tuve esa vocación. No te sé decir de dónde surgió o qué fue lo que la motivó, pero como que traía la fotografía muy clara de a qué me quería dedicar. Qué curioso, nadie en tu familia estaba cercano a los medios de comunicación. Nada que ver, nada que ver. Yo a los 6 años de edad llego a vivir a Monterrey, yo soy uruguayo, mi papá y mi mamá y yo, nada más, no tengo hermanos. Mi papá por decisiones de mejoría y demás, en Uruguay en los 70s estaba la situación complicada, temas políticos y el país se estaba poniendo complicado. Y un tío mío que ya vivía aquí le dice, pues vénganse a Monterrey. Entonces llegamos a Monterrey, fíjate, de mis 58 años de edad, 52 que llevo en México, pues he vivido en Monterrey. O sea, entonces, todo lo que te acuerdas, pues, en realidad. Exactamente, el recuerdo es totalmente de ahí. Lo que yo recuerdo, y que fue mi primer acercamiento, que en aquellos años de niño yo era fan de Cepillín.
Yo, pues como niño, el payaso. Y regio, ¿no? Sí, claro, regio, y a él le gustaba el fútbol, él era seguidor de los Rayados, y pues metía mucho en sus temas el fútbol. Y pues mi papá sabía que yo admiraba mucho a Cepillín. Y un día yo llego a mi casa y Cepillín estaba en la sala de mi casa. Mi papá lo invitó a cenar. Y empiezo a raíz de esa relación que ya fue más familiar incluso. ¿Y por qué lo conocía? No lo conocía. No sé cómo un día se le presentó, le dijo, oye, mi hijo te admira, eres su ídolo, pues te quiero invitar a la casa, que te conozca. No manches, qué historia. Sí, y ya no recuerdo si alguna vez mi papá, que en paz descanse, pues me dio los detalles de cómo le hizo, pero pues apareció Cepillín, no pintado, ¿verdad? Apareció Ricardo González en la sala de la casa, y de ahí empezamos una convivencia familiar. Yo iba al programa, yo me disfrazaba, mi mamá me hizo un traje igual, uno rojo como el que usaba Cepillín, y me pintaba. Y yo iba a su programa, sobre todo los sábados, que era cuando tenía el tiempo por la escuela. Iba al programa y de repente Ricardo me ponía a cuadro, pintado como él. Una vez no se me olvida, me dice, va a empezar el programa, tú te paras aquí, yo disfrazado, caracterizado, dice, y vas a agarrar a patadas toda la escenografía. Entonces, pues empieza el programa, pues dale, y ¡pah! Empiezo a patear las cajas de galletas ahí del patrocinador y todo el rollo. Y ya sale él y me agarra, ¿y qué estás haciendo? Y no sé qué, y total. Entonces, de repente del programa se iba al circo, porque de repente hacía funciones en un circo, pues me iba con él. Entonces, eso me empezó a acercar al medio, y no, pues para mí era lo máximo, pero ver todo, o sea, toda la operación, todo el camarógrafo, el de escenografía, el de la luz, o sea, me atraía mucho todo ese medio, y siempre me gustó todo lo que lo rodea, es decir, no nada más lo que yo hago, sino entender cómo funciona todo lo que está alrededor, tener esa cercanía con los técnicos, con los productores. Para poder hacer mejor mi trabajo, pues es mejor si le entiendo qué es lo que está pasando atrás, qué se puede, qué no se puede. También para que después no te digan que no se puede, no, espérame, sí se puede, porque ya sé que sí. Sí se podía. Sí. Entonces ahí empezó esa cercanía, todavía nada que ver con el fútbol, pero esa adrenalina que me representaba estar cerca de los medios. Fíjate qué curioso, porque, vamos, cuando hay mucha gente, ¿no?, que cuando tiene un contacto así cercano como fue el tuyo con Cepillín, pues lo más lógico hubiera sido que te siguieras probablemente por el payaso. lado de... No, por el lado de la actuación. Ajá, claro. Por el lado de la actuación. Sí. Yo creo que se junta, pues como niño, pues te llama la atención un payaso, ¿verdad? Y además, y muy importante de ahí, luego se vino a México, hizo una gran carrera. Hizo películas. Hizo una gran carrera. Sí. Pero más que nada como que se juntó la admiración por el artista y la adrenalina por conocer los medios. Por estar en el escenario. No tanto por hacer lo que hacía él, sino por estar en el medio. Claro. Y años después, ya un poco más grande, todavía, no sé, en prepa, por las relaciones que habíamos hecho en el canal, empecé a ir con los reporteros a cubrir los entrenamientos, y yo los acompañaba nada más a los entrenamientos. O sea, como que siempre mantuve esa cercanía hasta que ya entré en una edad de que, bueno, ya me tengo que decidir, voy a estudiar, pues narración no se puede, no hay, pues estudio comunicación, que me sirvió porque me abrió un panorama más amplio. O sea, he trabajado en empresas, en áreas de mercadotecnia, he sido gerente de mercadotecnia y comunicación, o lo fui de varias empresas al inicio, entonces compartía los medios, pero todo dentro de un entorno de la comunicación. Y poco a poco la vida me ha permitido ir haciendo cada vez más lo que me gusta y un poco menos lo que no me atrae tanto, pero ya con una visión bastante más amplia de la comunicación. Pero entonces, a ver, tú siempre estuviste, digamos, ya cuando decidiste, siempre estuviste en medios. Siempre. Siempre. Pero también trabajabas en otra cosa. Sí, yo cuando llego al primer semestre de la carrera, digo, aquí sabes que si no empiezo a ganar tiempo, pues yo estudié en el TEC y la carrera era muy enfocada a cuestiones empresariales. Era muy poquito lo que había de medios. Y obviamente, aunque hubiera medios, pues no había locución, no había narración, no había nada. Entonces, yo en el primer semestre de carrera logro una oportunidad para en enero del segundo semestre empezando, empezar a trabajar en el periódico El Norte, que hoy es el Grupo Reforma, en el área de deportes. Entonces yo iba los sábados y domingos y pues reporteaba, hacía lo que me mandaran. Yo llegué y dije, Tigres y Rayados, ya llegué, pues en 3 años lo único que nunca cubrí fue el fútbol. El fútbol. Fútbol americano infantil y los toros y el automovilismo y todo lo que se pudiera, menos fútbol. Pero le gané durante la carrera 2 años y medio, 3,
de ir adquiriendo esa experiencia. Y todavía un año antes de salir de la carrera, entro a Televisa Monterrey. Entonces, cuando termino la carrera, yo ya tenía trabajo, yo ya estaba en Televisa Monterrey, pero veo que en mis expectativas profesionales, pues la oportunidad estaba buena en cuanto a trabajo, pero no económicamente. Casi es la historia de todos. La historia de todos. Entonces, ahí se abre una posibilidad de empezar a trabajar en una empresa, en el área de publicidad, y combinarla con los medios. Entonces, ¿qué te diré? Durante 10, 12 años, 15 de mi carrera, siempre hice las dos cosas. Pero llega un punto en donde dices, bueno, quiero destacar, pues ya no puedo malabarear las dos cosas. Estaba en una empresa donde todas las semanas viajaba, y yo mi sueño era que llegara el sábado para ir a hacer mi partido y hacer cancha en una transmisión de fútbol, era mi sueño, ¿no? Entonces, cuando se da la coyuntura y en el 2000 empieza el proyecto de Pasión Futbolera en Televisa Monterrey y que me invitan a participar, digo, ¿sabes qué? Es el momento. O sea, si quiero desarrollarme en esto, aparte de que ya por horarios era un programa a las 2 de la tarde. Ya no podías. Oye, los primeros años yo salía de un trabajo, recorría 30, 35 minutos a la hora de la comida, hacía fútbol al día en unas épocas que Roberto Hernández Jr. se retiró temporalmente de los medios, hacía fútbol al día, grababa un programa que iba en la noche y me regresaba comiendo en el carro para que la hora y media de comida poder hacer todo. Pues me costó problemas de salud y un montón de cosas, todo ese estrés. Entonces, cuando tomo Pasión Futbolera, digo, bueno, si no logro ya con 15, 20 años de experiencia ser competitivo en lo que me apasiona, pues aquí es donde me tengo que calar. O puedo o no puedo. Entonces, les digo en la empresa, ¿saben qué? Yo era gerente de mercadotecnia de Grupo Maseca a nivel nacional. O sea, era una muy buena chamba, pero no era lo que más me apasionaba. Entonces voy con mis jefes, les digo, oye, ¿sabes qué? Pues es que el único que no se había dado cuenta de eso eres tú. O sea, todos sabemos que esa es tu pasión. Qué bueno que te puedas ir a dedicar a eso. Sí, nada más que era de ganar 100, empezar ganando 30. Sí, por supuesto. Oye, que si vendes y que si la publicidad, sí, pues, y sí, ¿verdad? Vamos a ver si sí. Pero ahí tomé ese riesgo, hice el paso de la muerte y me dediqué ahora sí 100% a la tele desde el 2000, bueno, a los medios, desde el 2000 que empezamos Pasión Futbolera, que acabamos de cumplir 25 años al aire. ¿Y quién empezó el programa? El programa lo empezamos Mario Castillejos y yo. La producción o los encargados de generar ese programa nos llaman por separado. Yo a Mario sí lo conocía por ser gente de fútbol, alguna vez en algún programa de radio lo invité ahí en una mesa redonda, pero no éramos amigos, ni convivíamos, ni nada. Entonces lo invitan a él, me llaman por separado a mí, nos juntamos, platicamos, nos tardamos 5 minutos en ponernos de acuerdo qué queríamos hacer. El fútbol en Monterrey, tocayo, se explicaba hasta ese tiempo, no le echaron ganas, traen las caderitas paradas, le están poniendo la camita al entrenador. Eran las explicaciones de lo que pasaba después de un partido. Y Mario y yo coincidíamos, oye, el fútbol es bastante más que eso. Si fuera de echarle ganas, pues el equipo de mi niño de la secundaria sería campeón del mundo. Porque estaría compitiendo con todos. Le echan un chorro de ganas, ¿verdad? Sí. Entonces, llegamos a la idea de proponer una nueva manera de hacer para la ciudad la explicación del fútbol, tomar el video, explicar la estrategia, hacerle ver a la gente, oye, a veces juegas bien y pierdes, y a veces juegas mal y ganas, no te confundas. O sea, vamos a entenderlo y vamos a disfrutar el camino. No todo es quedé campeón o no quedé campeón, nomás queda campeón uno y no quiere decir que los otros 17 hicieron todo mal. O sea, fracasaron. Tratamos de llegar con esa idea de darle voz a los protagonistas, de que hubiera réplica, de que hubiera debate sano, fundamentado, y pum, hizo clic el programa porque era una opción que no existía en la televisión de Monterrey. Entonces, ahí empezamos a carburar. Mario tenía toda la parte táctica, estratégica, futbolística, todo ese bagaje de él y de su padre y todo. Y yo tenía la parte de la conducción, el ritmo. Entonces, como que nunca competimos por querer hacer lo mismo, nos complementábamos muy bien. Y hasta en la forma de ser, ¿no? Porque mi socio, pues, era un cerillo, era una bomba. Sí. Ya, al final, al paso de muchos años de convivir, llegamos a un punto donde, oye, pasó esto, ¿vas tú o voy yo? ¿Qué hay que hacer, socio? ¿Hay que mentarle la madre? Sí. Voy yo, decía él. Oye, socio, ve tú, porque hay que negociar y hay que platicar. Entonces, te das cuenta que ya teníamos el 1-2 ahí bien armado porque llegamos a compenetrarnos de esa manera que, curiosamente, nuestras diferencias, más que separarnos al paso del tiempo, nos unieron. Se complementaron. Nos hermanaron y aprendimos a respetarnos.
Él ya sabía que había cosas que yo no me animaba y yo no las iba a hacer, pues las hacía él, pero no me criticaba, no me juzgaba, no sé, igual al revés. Ya se veía, no, este ya se va a enojar, ya se va a parar, ya va a manotear. Y sí, se paraba y manoteaba y luego, oye, me pasé eso, sí, pues sí, te pasaste tantito. Entonces teníamos ese nivel que se fue desarrollando, pues 19 años que fueron los que convivimos, porque lamentablemente Mario falleció en el 2019. 2019. 19, ya sí. ¿Qué pasaron 6 años? Estamos por cumplir 6 años. Él acababa de cumplir 60 años. Wow. A los 3 días, desafortunadamente, falleció. Todo un personaje, ¿eh? Personajazo, sí, completito, sí. Completito. Necesitabas tener mucha cercanía con él para conocerlo realmente, porque ese personaje áspero, crítico, intolerante a veces, tenía el corazón más noble que te puedas imaginar. Si yo te platicara las historias que supe cuando él vivía, porque él no te las contaba, y las que me enteré después de gente a la que él ayudaba, en todos sentidos, económico, de todo tipo, no te la acabas. Y él muchas veces dice, oye, pero yo no sabía. No, pues es que a mí muchos años me ayudó aquí, me ayudó allá. O sea, era increíble y tenías que estar muy cerca de él para conocer esa parte de su personalidad. ¿Y qué hiciste, tocayo? Cuando Mario lamentablemente fallece, o sea, queda un hueco ahí para... Totalmente. Para Toño, Nelly y por supuesto sí. para Televisa Monterrey, ¿no? Fueron 2 duelos. El duelo personal, que sí. Fue muy difícil. Yo, como te decía, soy hijo único. Pues él era mi hermano. Claro. O sea, él era la persona con la que compartía a veces más que con mi familia, porque pues, nos la vivíamos viajando o el mismo día del programa, desde 5 horas antes, armando la pauta y en fin, tomando muchas decisiones. Esa parte pues, fue muy complicada, muy dolorosa. Y en la parte del programa, él tenía un rol muy protagónico. O sea, él era el crítico, el que dejó frases que todavía años después la gente las sigue poniendo porque pues dijo verdades de cosas que siguen siendo válidas al paso de los años. Entonces venía la disyuntiva. Ya en ese tiempo estaban Andrés Boy, Sergio Verdirame, Mario y yo. Éramos 4 de base en la mesa. Y la primera duda era, ¿buscamos a alguien que haga lo que hacía Mario? O sea, un personaje con esas características. Pues así de arranque no, porque pues no iba a venir al caso y no era como que quito uno y pongo otro, ¿verdad? No es pieza de ajedrez. Y 2, es lo que queremos que siga así, porque Mario absorbía mucho el tema del programa, o sea, absorbía mucho con su forma de ser, su manera de hablar y todo. Y dije, mira, vamos a darnos un poquito de tiempo para pasar el duelo, para ver qué pasa y también para ver cómo nos vamos reacomodando nosotros, porque a lo mejor, pues como Mario ya era el que criticaba, pues nosotros ya no criticamos. Pues a lo mejor es momento que en esta lamentable circunstancia empecemos a tomar un papel más activo, más crítico nosotros y tener un peso. Entonces lo fuimos dejando al paso del tiempo, no nos forzamos a que, oye, a fuerza tenemos que ser 4 en la mesa, pues somos 3, o sea, no hay ninguna regla que diga que tienen que ser 4, que tienen que ser 5. Lo dejamos así, empezamos a correr un poquito ese proceso. Sí costó la adaptación, como todo, gente que te dice, no, es que sin Mario yo ya no veo el programa, o gente al revés que te decía, no, pues ahora con ustedes me gusta más, como suele pasar en los medios y más en la era de las redes sociales. Y como que fuimos empezando a encontrar esa nueva interacción entre nosotros. Hace algunos meses nos dimos cuenta que era importante incorporar sangre nueva, hicimos un casting ahí que generó mucha expectativa, incorporamos a un compañero joven, 0 experiencia o muy poquita experiencia en medios, para tratar de renovar, porque en 25 años los códigos de comunicación han cambiado. O sea, no ha cambiado, ¿qué te voy a decir a ti? O sea, no ha cambiado nada más la tecnología, ha cambiado la forma en la que la gente está esperando que le hables. Pues yo soy de la época de corbata, 3, 2, 1, peínate así, no te muevas y no respires. Y hoy la gente te quiere ver tirado para atrás y despeinado. Inventando madre. Camiseta y diciendo la mayor cantidad de groserías posibles. Entonces dijimos, bueno, a ver, yo difícilmente voy a dar esa transición. Y además me voy a sentir hasta mal, falso, porque no soy yo. Pero sí podemos empezar a incorporar en la dinámica del programa gente que venga con esa nueva idea y donde empecemos. Yo estoy abierto a eso, pero a lo mejor pues no en hacerlo yo, pero que el programa lo tenga. Entonces sí han sido, pues los primeros 2 años fueron complicados, fueron críticos. Creo que ya encontramos una nueva fórmula para el programa que sigue funcionando, pero que nos mantiene muy alerta, porque si no te adaptas, nuestro reto es cómo mantenemos esa esencia que nos llevó a crear el programa,
pero con las nuevas formas. O sea, cómo incorporamos las formas sin perder la esencia, sin caer en el chicharrón, en la noticia que sabemos que es mentira, pero por lo pronto pues vamos a tirarla para ver qué pasa, o sin el pleito forzado, preparado. O sea, no queremos, y además yo he dicho, si tengo que llegar a eso, pues mejor me voy, pero sí estoy abierto a que en un nuevo formato podamos meterle el chiste, la broma, la pequeña discusión, todo este tipo de cosas, pero sin perder la esencia del programa. Para mí eso es clave porque pues creo que es lo que nos ha mantenido, es lo que la gente ha valorado. Y curiosamente, Tocayo, cuando le viramos tantito, consciente o inconscientemente, la gente que nos ve nos lo reclama. Yo los veo a ustedes porque tienen este estilo, no hagan lo que hacen otros porque por eso no los vemos, o como a los otros hay quien les gusta, ¿no? Sí, pero claro, pero nuestro público está acostumbrado, y a paso de 1 o 2 generaciones, a recibir esa información. Ahora tratamos de dársela empaquetada de una manera diferente y teniendo algunos momentos en donde pues correspondemos un poquito a esa parte. El aficionado en Monterrey está esperando que Toño Nelly, o el que me digas, Verdirame o el que sea Rayado o que sea Tigre, o prefiere que sea pues completamente imparcial. Esa es una muy buena pregunta. Hoy creo que se ha vuelto una moda que el comentarista tenga una camiseta, incluso que la defienda, porque genera polémica. O sea, y en una ciudad como Monterrey te pones una y ya tienes en contra a los otros, pero al 100%. Bueno, pero seguro. Y a los tuyos propios, el día que critiques al equipo también los tienes en contra. O sea, es una guerra bien complicada de ganar, porque o eres fan, o vas a estar peleado con los dos lados, ¿no? Los del rival y muchas veces hasta los tuyos. Entonces, ese papel es bien delicado porque hay incluso exjugadores que, habiendo sido ídolos de un equipo, el día que se ponen a señalar las fallas del equipo, la gente los empieza a criticar. Ya se vuelven enemigos. Los empieza a rechazar, les empieza entonces, a mí me cuesta mucho porque siempre me preguntan, la típica pregunta en Monterrey, o sea, no hay forma de que, oye, ¿a quién le vas? Sí. Pues no es que le vaya, pues yo empecé hace 40 años y asumí una postura neutral, porque yo trabajo para las dos aficiones, respeto quienes lo hacen de otra manera. Es más, hay quienes se manifiestan seguidores de un equipo y son muy objetivos y muy neutrales en sus críticas, y yo no es que esté ocultando a quién le voy, es que yo me deslindé de camisetas desde que empecé y ha sido mi tónica, ¿verdad? Y aún así, todo el mundo, no, claro, como tú eres Tigre, pues ¿de dónde? Es que tú eres Rayado. Ahora que las transmisiones se nos cuatrapearon, porque pues primero se fue Rayados a Fox y ahora Tigre se fue a Azteca, pues los 5 años que Rayados no estuvo, pues yo era el Tigre más Tigre del mundo porque me veían narrar los partidos de Tigres. Claro. Y les digo, ¿y ahora qué? Ahora soy el más Rayado del mundo porque llevo 2 años narrando Rayados y Tigres ya no está. Pues yo no me manejo así, o sea, mi pasión es narrar. Si me ponen a narrar al equipo que sea, lo voy a tratar de narrar con la misma pasión. Lógicamente los equipos de la ciudad en la que vivo pues me despiertan más emociones, ¿no? Pero no es como que eso. Pero sí, o sea, yo creo que la gente sí está desesperadamente buscando identificarte para saber si eres de los míos o no eres de los míos. O sea, si eres bueno o malo. Ese es un duelo. Y si eres de los míos, pues más vale que nos defiendas, ¿no? A mí me pasa muchísimo, quizá ya menos, pero en las transmisiones, y te lo digo con las palabras que lo expresa la gente, no, claro, tú vas allá con los chilangos a narrar y te haces al modo porque te paga Televisa y resulta que les das la razón, no, llévales la contra. O sea, la gente en ese localismo, tú vas a una transmisión y están 3 comentaristas que no son de Monterrey, peléate con ellos y defiende a los regios. Y si tú no digas que no es penal, tú tienes que decir siempre que es penal a favor de nosotros. Y pues a mí me cuesta porque yo soy periodista, si para mí no fue penal, pues no fue penal, no me importa para qué lado es la jugada. O sea, yo tengo un compromiso con así lo veo yo, ¿verdad? Con mi trabajo, no soy un aficionado con un micrófono. Trato de honrar mi profesión, pero pues hoy las ondas son muy distintas. Bueno, y ahora sí que, como dicen, Tocayo, cada cabeza es un mundo. Pero fíjate que es tan especial la afición de Monterrey que se hace una transmisión para ellos de selección mexicana, de regios para regios. Sí. Ese, yo creo que habría que ver en otras partes del mundo. Lo desconozco, ¿eh? Yo también lo desconozco, pero no creo que haya. No creo que haya.
Y entonces estás tú, y está Aldo, y está a veces Caro. Ahora está Yona, ha estado Caro, Diego Armando Medina. Guillermo, Diego. Y hemos tenido diferentes invitados al paso del tiempo. Pero qué interesante, ¿no? Es bien curioso, Tocayo, yo lo platico mucho con mi familia, les digo, imagínate, está una transmisión nacional de la televisora más importante de este país. Y antes de empezar un juego de la selección, dividimos transmisiones y nos vamos de regios, o sea, de regios para regios, y el hashtag de regios para regios, segundo lugar, abajito del nacional, de una transmisión que es local, que es pues prácticamente para Monterrey. O sea, el fenómeno, el peso, lo que representa la ciudad, la algarabía, la pasión que hay alrededor. Bueno, no hay discusión sobre la importancia de Nuevo León, claro, o sea, en todos sentidos, ¿no? Sí, pero llegar a un punto en el que ahí ven las cosas de una manera tan diferente, que vamos a hacer una transmisión dedicada especialmente para ellos y que ya va a cumplir 4 años, ya pasamos 2 años previos a Qatar y los que van hasta ahora previos al siguiente Mundial. Sí. Y no se mantiene porque sí, o sea, porque tú lo sabes, o sea, no solo la cuestión de imagen, sino técnicamente, o sea, genera un montón de situaciones alrededor de el tener que hacer eso y el que se mantenga, pues ahora es una responsabilidad mayor para nosotros que ese proyecto funcione. Además de que nos permite estar ahí. Seguramente no estaríamos narrando la selección si no existiera de regios para regios. Bueno, y además ya no estarían ahí si no hubiera funcionado. Exactamente, y cuando estamos ahí pegados con los números y las estadísticas y las tendencias y todo, y cuando vemos que algo afloja por alguna razón, pues ¿qué hacemos? ¿Dónde le movemos? ¿Y cómo reactivamos? ¿Y cómo le hablamos a la gente de Monterrey? Como le gusta hablar de la selección y de los temas en general, que son muy regios, pues es una burbuja muy diferente. O sea, insisto, el que una empresa como la nuestra tome esa decisión y encapsule una transmisión específica, pues quiere decir, o sea, hay muchas cosas entre líneas en esa decisión. Pero muchísimas. Me quedé pensando, de vascos para vascos. O sea. Sí. De argentinos para Buenos Aires, no sé. O sea, yo no creo que en ningún lugar del mundo se haga eso. Yo tampoco creo, Tocayo. Es realmente muy curioso. Ahora, digamos que el periodismo en Monterrey tiene pues una figura que durante muchos años fue de un peso brutal, que fue Roberto Hernández Jr., Sin duda. Y digamos que después de Roberto, como que, no sé si fueron diferentes escuelas que se quedaron. ¿Tú eres parte de una escuela de Roberto Hernández Jr.? Mira, te tengo que decir que sí y que no. Es decir, que sí porque yo crecí de niño escuchando a Roberto. Claro. Era de los que de repente después de un programa de Roberto, papá, llévame al fútbol, o sea. Sí, te apasionaba. Y la crónica ni se diga, o sea, para mí Roberto el narrador es fantástico. Extraordinario, su manejo del ritmo, de un montón de cosas era impresionante, o sea, en gran parte fue pues un modelo a seguir en mis deseos de ser narrador. No había forma en Monterrey, pues aparte que era el único, pues era de los mejores o era el mejor. Sí. Pero sí hay muchas cosas que él hacía que no comparto. Entonces, por eso te digo, sí soy parte de la escuela, trabajé casi 10 años de alguna manera al lado de él, abajo de él, junto con él, pero no compartía muchas otras cosas que él hacía. Entonces, digamos que en el mejor sentido aprendí qué cosas tratar de tomar y adecuarlas a mi forma de ser y qué cosas no hacer. O sea, definitivamente cosas que digo yo, esto no estoy dispuesto, no lo haría, no lo comparto. Pero sí, la visión del fútbol, muchos años, fue él. El tema es que en sus últimos años coincide también con la apertura de los medios. Es decir, él estuvo muchos años solo. Él era el que narraba, el único programa de fútbol era él. Entonces la cultura del fútbol en Monterrey se desarrolló con su visión. Yo siempre he dicho que Roberto era el Twitter antes de Twitter. Sí. O sea, él era el que generaba y la polémica y el pleito y la discusión y se metía con uno y al otro día uno venía al programa y le pedía disculpas y se hacían amigos otra vez. O sea, era un Twitter, ¿no? Entonces hasta en eso estuvo adelante, a lo mejor sin saberlo. Pero coinciden que se empiezan a abrir los medios y empiezan lo que dices tú. La escuela de los que están y quieren ser como Roberto y que aprendieron de esa cultura y la absorbieron para replicarla, y los que hemos ido o creciendo, los que crecieron lejos de Roberto, bueno, viéndolo pero no trabajando con él y que han intentado hacer otra cosa, o los que habiendo estado con él decidimos tomar un camino diferente y
hemos tratado de hacerlo de otra manera. Entonces yo creo que se dio ahí como una divergencia de corrientes, pero lo que sí es que el peso que tuvo Roberto durante mucho tiempo, pues hoy es más complicado que una sola figura pueda absorber eso, simplemente primero porque hay un montón de opciones, o sea, ya hoy hay 3, 4 televisoras, quién sabe cuántas estaciones de radio, más todo lo que hay en plataformas de redes sociales. Sí, entonces, ya ese rol único, así como que el gran referente de la historia, pues yo creo que no va a volver a pasar. Yo también creo que no va a volver a pasar, ni localmente, ni nacionalmente. No. O sea, no. Es prácticamente imposible. Todo está pulverizado, Tocayo. A mí de repente me dicen, oye, ¿no has visto a fulano que la está rompiendo? No tengo idea, o sea, no lo conozco. Y luego te metes y, oye, millones de seguidores y yo no sabía que existía y está en el mismo medio que soy yo. Sí. ¿Por qué? Porque son tantas las opciones que ya no te das abasto. Antes eran 4 o 5 voces y sabías de todas y todo lo que hacían. Hoy ya no. Hoy se van creando microuniversos en base a la forma de ser, a las opiniones, a los grupos. O sea, ya es un tema muy, muy amplio. Justamente por eso los jóvenes, los que quieren destacar, en este caso estamos hablando de la crónica deportiva, de la crónica de fútbol, pues ahora les cuesta más trabajo. Sí. O sea, a mí se me acercan jóvenes, que seguramente a ti también, ¿cómo le hago? Y una oportunidad, y les digo, mira, hoy tienes una oportunidad muy grande, que son las redes. O sea, hoy tú puedes abrir tu canal de YouTube, ser el dueño de tu televisora. Sí, no vas a tener los derechos y no vas a tener los partidos, pero ya eso hoy, pues ahí está. O sea, lo que importa es qué sucede después de eso. Las otras 22 horas que no se está jugando el partido. Es lo que pasa con los programas de tele. Hoy dices, oye, pues Pasión Futbolera dura 1 hora, sí, pero a las 10 de la noche que se acaba el programa, ¿cómo nos mantenemos vivos las siguientes 23 horas? Porque la gente se empieza a ir a distraer y tiene mucha información. Entonces les digo, pues empieza con tus redes. Claro. Es más, tú y yo lo sabemos, hay gente que está en redes que le hemos invitado a que venga a trabajar a los medios masivos y dice, no. O sea, yo acá estoy a gusto, acá tengo 1 millón de seguidores, hago lo que yo quiero. Y hay algunos, Tocayo, que dicen sí y van y dicen, la torre, esto no es lo mío. No se hallan. Y se van. Sí, es un fenómeno muy curioso, a los que venimos en el camino, pues nos cuesta entenderlo y adaptarnos. Sí. Pero es que ha cambiado todo muy rápido. Demasiado. Yo creo que en estos 20, 30 años ha cambiado más que en los anteriores 100, sí, probablemente. Seguro. Y a nosotros nos tocó estar en medio y pues uno trata de mantenerse activo y hacer este tipo de cosas que antes no hubieras imaginado hacer. Y yo le digo mucho a los chavos, pues primero empieza ahí. Si un día se da el gran llamado y tu sueño es estar en una televisora tradicional, como le tenemos que llamar ahora, pues seguramente la puerta se podrá abrir o no, pero no te esperes. Antes uno no tenía opción. No. O ibas a Televisa, o ibas a tal estación de radio, o estabas fuera de la jugada, pues no existías, porque no había otra manera de hacerte notar. Entonces, es mal, digo, cuando llegues, si un día llegas, pues ya vas a tener experiencia, ya vas a tener entonces 4 o 5 años haciendo un programa en YouTube, y ve definiendo tu estilo, ve definiendo qué quieres hacer, y marcando una personalidad, pero mucha gente ya está haciendo carreras muy importantes y no ha pisado un medio tradicional. Ni lo pisará. Ni lo va a pisar, ni quiere. Lo pisará. Ni quiere. Ni quiere, sí. Exactamente. Oye, Tocayo, Con Alma, Vida y Corazón, ¿ese de dónde sale? Mira, me encantaría, y te va a gustar la anécdota, me encantaría tener como que una historia de que un día se me apareció un ángel en la noche y me dijo, tú vas a decir con alma, vida y corazón. Esa frase surge, yo narraba a los Industriales de Monterrey. Ajá. ¿Te acuerdas que fue un equipo de béisbol alterno en la ciudad junto con Sultanes que duró 2 años, duró 2 temporadas? Entonces yo trabajaba en ese tiempo en una empresa y pues salía a las 5 o 6 de la tarde y pues vámonos de martes a domingo al béisbol y los dobles juegos los domingos, que no sé si todavía haya dobles juegos, pero los dobles juegos del domingo. Ya nada más cuando llueve. Oye, y era, pues tú sabes, era cansado porque venía de una jornada de trabajo. Total que un día un partido se pone ahí medio trabado, medio lento, como que se nos empezó a bajar la adrenalina de la transmisión y de repente digo yo, hay que prender esto. Digo, bueno, vamos a continuar con alma, vida y corazón en la transmisión y ya sigo narrando. Al día siguiente un compañero de cancha me dice, ¿cómo vamos a narrar? Pues yo, ¿cómo? Me dijo, con alma, vida y corazón. Ay, me acordé de la frase. Y la empecé a usar. O sea, la empezamos a tomar ahí en el béisbol como una frase cuando el partido medio se nos caía. Bueno, vamos con alma. ¿Por qué la dije? ¿De dónde salió? No tengo idea. O sea, no la llevaba yo planeada, no la conocía la frase o no sabía si existía. Pero sí lo que me quedó es que refleja
lo que para mí representa narrar. O sea, a mí me sientas en un partido, en ese caso de béisbol o ahora últimamente ya más de fútbol, y yo pongo alma, vida y corazón al momento que pita el árbitro. O sea, si tú me dices cuál es tu momento preferido de la semana, son esos 45 o 90 minutos que me toque narrar. Me estoy preparando todo el tiempo y estoy esperando. Hoy pues ya tengo oportunidad de hacer más partidos y más cosas. De repente vengo y me aviento un partido de Uzbekistán contra quién sabe quién. Pues también lo hago con alma, vida y corazón. Pero eso empezó cuando yo toda la semana esperaba que llegara el sábado a las 5 de la tarde o a las 7 de la tarde para hacer una cancha en radio, para hacer una narración de radio, luego de fútbol, y era con alma, vida y corazón. O sea, yo mientras tenga lucidez y agilidad, la narración es lo que más me gusta. Si solo pudiera hacer una cosa, sería eso. Entonces, surgió así, o sea, fue realmente muy casual. ¿Y beisbolera? Y beisbolera aparte, imagínate. Oye, ¿y la otra? Qué cosa tan hermosa. Ah, qué cosa tan hermosa. Es así, un día un amigo me dice, oye, ¿por qué no dices cuando hay una jugada buena, qué cosa tan hermosa? Y le digo, ¿cómo, por qué? Pues no, pues está padre la frase. Pues bueno, pues la voy a probar. Yo no soy de llevar frases preparadas, ahorita te cuento una o dos frases diferentes, y la empecé a usar. Y yo creo que sí lo que ayuda en las frases es que cuando se pueden volver de uso cotidiano, pues adquieren más fuerza. O sea, sí, porque es muy fácil que tú en una conversación, qué cosa tan hermosa. Entonces, como que eso ayudó a que la frase se fuera quedando, pero si esta, digamos, que fue sugerida, es la única tal vez que alguien me dijo y la empecé a usar y se fue quedando, vi que a la gente le gustó, la usaba, trato de no chotearla demasiado. Bueno, la de Con alma, vida y corazón es nomás al inicio. Al inicio, claro. El tiempo, sí, y si narro los dos tiempos, nomás al inicio del primer tiempo, se acabó. Esta sí, pues la uso un poco más, luego le agregamos el qué cosa tan espantosa. Sí. Un tiro horrible. Cuando no es tan hermosa la situación. Pero fíjate, hay frases, por esto digo yo que no las preparo y me lleva el momento. Una vez en un clásico regio, mandan un trazo largo, la toma Funes Mori de espaldas a la portería, se da la vuelta y mete gol. Y yo digo, la tiene Funes Mori, y lo veo de espaldas, ¿no? Y digo, si se da la vuelta, mata, si se da la vuelta, mata, gira, pum, la mete, mató. Yo la dije porque así me salió. A los meses me habla un amigo, me dice, oye, ¿nos das autorización para hacer unas playeras con tu frase? Y yo pensé la de Con alma, vida y corazón. Le dije, sí, con alma, vida y corazón. No, la del gol. ¿Cuál gol? El Funes Mori. ¿Cuál gol de Funes Mori? O sea, primero la traía yo. Pues me manda el video, me dice, ¿esta? Caray, pues sí, dale. Y fue una frase que se quedó, no por mí, digo, pues por lo que representa la jugada, ¿no? Sí. Uno las acompaña o las trata de adornar, pero es una frase que se queda icónica, o aquel gol del Guille Franco en el clásico contra Tigres en una liguilla, que Tigres ya estaba calificado y yo estoy explicando en la transmisión, bueno, con este resultado Tigres va a jugar la final, va a visitar a Pachuca y luego lo recibe, no sé qué, estaba dando las opciones porque ya el partido se acababa. Oye, meten un centro, estira la pierna el Guille, pum, la mete, pega en el poste, rebota, y digo, el gol que lo cambia todo, porque pues cambiaba todo lo que estaba yo explicando en ese momento, ¿no? Y esa frase de ese gol para la afición rayada, para ese entorno, pues se quedó como icónica, pero son frases de una vez que la emoción del momento me llevó a decirlas y que pues no se van a volver a repetir. Y a veces salen y a veces no salen, o sea, no trato de caracterizarme por frases, pero lo que sí trato es de que la emoción del momento me lleve a ponerle un sello a la jugada. A veces saldrá una frase memorable y a veces pues no. Sí, no, bueno, es que hay estilos, evidentemente. A mí, yo soy como tú, yo no soy mucho de frases realmente, y me gusta más lo que va saliendo. Exacto, pero te tocó, por ejemplo, Fernando Bonrosum y sus frases famosísima. No, fíjate, ahorita que hablabas de Roberto Hernández y que fue pues una escuela para mucha gente en Monterrey, pues Fernando Bonrosum también de Monterrey, ¿no? También. Impresionante. O sea, también un personaje, y la verdad, ustedes que toman esas decisiones, que son decisiones de vida, sí, de no venir a vivir a México, sino de quedarse en Monterrey, como lo hizo Fernando en su momento, de quedarse en Monterrey, pues es un doble esfuerzo, sí, porque muchas veces tienes que venir para acá a transmitir lo que sea, ya que sea que te tocó la Copa América, la Copa Oro, lo que sea, y tienes que estar acá y luego regresarte y viájale y no sé qué. Y Fernando lo hacía todas las semanas de NFL. Y ahí hay un doble tema, Toño, porque viajar implica todo eso que tú explicas, pero lo anterior a eso es
que te elijan y que se tomen la molestia de estarte viajando. O sea, porque puedes decir, a ver, trae un cuate de Monterrey, pues aquí tengo 20, o sea, pues que lo haga uno de los que está aquí, que seguramente lo hace igual de bien o mejor. Entonces, es el primer grado de dificultad es ganarte ese lugar. Sí. Por eso yo valoro mucho lo de Roberto, porque él todavía lo hizo en una época en la que no era lo común. O sea, lo común es los narradores de aquí. Yo siempre les pongo a los compañeros ahí en Televisa Monterrey el ejemplo. Les digo, imagínate que mañana nos dicen, ármense un equipo de transmisión para mañana porque hay un partido de lo que sea. ¿Nos vamos a poner a pensar en el de Ciudad Victoria, que es muy bueno, o en el de Tampico? Pues no, lo vamos a armar nosotros aquí, los que estamos. O sea, es natural, no es ni siquiera como un desprecio, es pues aquí los que nos conocemos y lo armamos, ¿no? Sí, entonces, es lo más práctico, digamos. Estar fuera de ese círculo y empezarte a ganar un lugar y empezarte a meter, y el que se sienta que tu participación puede tener un valor, aunque a la empresa le implique gastos, logística y una serie de cosas, pues es como que una doble satisfacción, o sea, porque algo estoy haciendo bien para ser tomado en cuenta a pesar de esas adversidades que puede haber por el tema de la distancia. Que hoy en estas épocas modernas pues ya no es tan difícil, hoy o te enlazas desde allá o pues ya volar es una cosa más cotidiana. Pero al paso de los años, si nos vamos para atrás, era difícil. Y gente como Monrosun, como el mismo Roberto, narrar mundiales, narrar la final de una Copa del Mundo, híjole, o sea, son verdaderos méritos que no son fáciles. Tú estás en la industria desde hace mucho y lo sabes, ¿no? Sí, no, sin duda. Y sí, o sea, mucha gente, no solamente de Monterrey, de Guadalajara, de cualquier parte, pues dicen, no, sabes que yo sí me voy a vivir a la Ciudad de México. Y son decisiones de vida, finalmente, ¿no? Fíjate que esa parte yo la tengo, nunca se me ha presentado así como que, oye, vente a México, así de que ya decídeme sí o no, nunca he llegado a ese punto, pero yo siempre he pensado, a ver, voy a venir aquí a una competencia muy amplia, cuando estoy en una plaza importante en donde tengo un cierto liderazgo. No, ya te acomodaste, que hasta la misma empresa para la que trabajo, pues le ayuda a tener un personaje fuerte en una ciudad importante. Sin Entonces, duda. Creo que hoy lo mejor de los dos mundos para mí es mantener ese lugar Sin en duda. Monterrey mientras siga teniendo la posibilidad de tener participaciones acá. Si fuera una coyuntura, decir, oye, para que sigas acá te tienes que venir a vivir, bueno, tendría que poner todo en la balanza y ver, porque implica cambio de muchas cosas, de muchas rutinas, de muchas costumbres. Yo ahí hago otras cosas adicionales a lo que la gente ve en la pantalla, que si cambiara de ciudad, pues las tendría que dejar de hacer, y ya en un plano económico, pues habría que ver, bueno, ¿y cómo las voy a compensar? O sea, implica muchas más cosas que la mera decisión de la pantalla o no pantalla. Sí, totalmente. Tocayo, qué placer tenerte. No, hombre, encantadísimo. De verdad. Es un honor. De parte de Nordey, para mantener tus bebidas calientes y frías. Excelente. Y una firma, mi querido Tocayo. Venga. La verdad, qué gusto platicar contigo. Fíjate que, digo, ya será para otra ocasión, pero me quedé ahorita pensando, tú fuiste parte de ese grupito de Anselmo Alonso, de Raúl Sarmiento. ¿Por qué me traes esos recuerdos? Del Mundial, ¿no? Sí, nos toca el Mundial de Brasil. De Brasil, exactamente. Fíjate que, te cuento rápido, yo he ido a varios mundiales. En el de Alemania 2006, yo estaba como que de comodín. Entonces yo estaba en Múnich, hacía cosas para Televisa Monterrey y viajaba en ciertos partidos, me incorporaba, narraba y me regresaba. Y 6 días después, otro partido y me regresaba. Y yo siempre había soñado con las anécdotas de todo el mundo en esos grupos de transmisión que estaban todo el mundial juntos y que viajaban y todos los días y narraban. Y el único mundial en el que a mí me ha tocado hacer eso fue en el de Brasil. De hacer toda una primera ronda de 10, 12 partidos consecutivos, todos los días viajando de ciudad en ciudad, viviendo todas esas peripecias. Y me tocó vivirlo con Sarmiento y con Anselmo. Imagínate, con los dos fulanos con los que yo hago el radio. Les dije, no había más o no había otra manera. No, la pasamos muy bien, seguimos recordando. Nunca se me olvida, cuando hicieron el rol y nos avisaron cómo nos tocaba, yo le mando un mensaje a Anselmo Alonso. Oye, Anselmo, qué gusto compartir. Nos vemos pronto en el Mundial. Eso pues habrá sido, no sé, en mayo. Me lo contestó en octubre. Ya habíamos ido al Mundial, ya habíamos regresado y todavía no veía el mensaje. Le dije, qué raro que no me contestó. Voy viendo tu mensaje. No, güey, ya pasó el Mundial, ¿desde cuándo? Gracias, Tocayo. No, hombre, gracias a ti. No es muy bueno para la tecnología, Anselmo. En lo absoluto. Gracias, Tocayo. Gracias a ti, Toño. Muy amable. Toño Nelly con nosotros, ya saben, denle a la campanita, denle like, suscríbanse y los esperamos próximamente todos con Toño.